médico van a asociar muy bien y entender cómo es el proceso o entender el proceso tanto metabólico, bioquímico que tiene la diabetes mellitus y las patologías como consecuencia de esta, ¿cierto? Entonces, pero vamos a comenzar desde la historia. Vamos a comenzar hablando esa connotación de diabetes. Diabetes, ¿a qué leyeron? Si saben o no, igual lo hablamos. Diabetes, esa palabra, diabetes. ¿Cómo? ¿Diabetes? ¿Ibas a decir algo de diabetes? ¿No? La diabetes como tal es una enfermedad pues, crónica y hay dos tipos de ella, tanto tipo 1 que vendría siendo por deficiencia de insulina y tipo 2 por la ausencia o la resistencia a ella. Muy bien, ya eso lo hablamos más adelantico. Diabetes. Esa palabra de diabetes en el antiguo griego lo llamaban diabetes como tal, fluir. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cómo es? Me cargaba, no me entra nadie, nadie respira. Diabetes. En el antiguo griego, esa palabra diabetes significaba fluir a través de, pasar a través de. Y los médicos en ese entonces, que no tenían un conocimiento como tal de la bioquímica, de la patología y las pruebas, simplemente notaban que los pacientes, ciertos pacientes, orinaban mucho. Lo que hoy día le llamamos como ¿cómo se llama esa sintomatología? Esa poliuria. Entonces, anteriormente no se llamaba poliuria, simplemente observaba de que el paciente orinaba mucho. Entonces está esa palabra diabetes. Cuando hablamos de mellitus, ¿desde qué origen viene esa palabra mellitus? Mellitus es sabor a dulce, que también anteriormente, en antiguo, un griego, por ejemplo, inglés, se llama Thomas Willis. Thomas Willis comenzó a observar de que los pacientes, la orina era dulce, porque antes la probaban. Porque obviamente no existía la tecnología, la probaban. Entonces ese olor era característico de un paciente con esa patología. De ahí va la connotación de diabetes mellitus. Después poco a poco se dieron cuenta que esa palabra diabetes mellitus está asociada principalmente a causa de una resistencia o un defecto que tiene una hormona que se llama la insulina. Muy bien. Entonces igual diabetes mellitus que diabetes insípida. No. Ay, no. ¿Y por qué diabetes, profesora? Si las dos son diabetes, pero yo digo diabetes mellitus y digo diabetes insípida. Las dos son totalmente diferentes. Diabetes mellitus como tal está asociada a la insulina, que esta la produce el páncreas. ¿Estamos claros hasta ahí? Y si hablamos de la diabetes insípida, ¿cuál es la hormona que está afectada cuando yo te digo diabetes insípida? ¿No? La vasopresina o ADH o antidiurética. Tiene esos tres nombres. La aldosterona es diferente. ¿Y cuál es la funcionalidad que tiene esa vasopresina? Es regular el agua. A nivel renal se secretan los túbulos renales y es controlada por el hipotálamo. Entonces son pacientes. Entonces, profe, ¿por qué diabetes? Ahí está la característica de sintomatología del paciente, que en los dos los pacientes sufren poliuria. En los dos los pacientes sufren de poliuria, pero el tratamiento es totalmente distinto. La hormona es totalmente distinta, la afectación en el órgano es totalmente distinta. Uno es páncreas, otro es renal. ¿Estamos claros hasta ahí? Con esta introducción vamos a hablar de la epidemiología, la bioquímica, algunas definiciones y ahí sí vamos con lo que nos estaba hablando nuestra compañera sobre los tipos de diabetes. Si hablamos de diabetes, lo asocian también a un grupo como tal de enfermedades metabólicas caracterizadas por esa hiperglucemia, ¿cierto? Ese aumento de niveles de glucosa en sangre a causa de que no está funcionando bien la insulina. Asociado a ello que no solamente altera el metabolismo de los carbohidratos, pero que también permea algunas moléculas orgánicas como son el metabolismo de los lípidos y el metabolismo de las grasas. Ya vamos a ver este tipo de diabetes. Y todo esto tiene una historia, todos los avances que hoy en día que
de conocer la diabetes, de conocer, por ejemplo, las pruebas ideales para un control oportuno, como la hemoglobina glicosilada, que vamos a ver lo importante de ella, los requisitos mínimos que debe cumplir cada paciente para hacerse la prueba pre y postcarga y decir en qué estado está, y también corroborar el daño que ésta hace en los endotelios de ciertos órganos donde causa principalmente ese estrés oxidativo y los afecta de manera rapidísima. Entonces, por sus altas concentraciones en sangre. Y entre ellas está afectando, por ejemplo, a nivel cardíaco, esos capilares cardíacos que te van a provocar a ti el estrés oxidativo y dándote una cardiopatía diabética, o una retinopatía diabética, o una nefropatía diabética afectando tus riñones cuando supera el umbral renal, que es de 180 miligramos sobre decilitro, vamos para allá. Y también, pues, a pie diabético, neuropatías diabéticas, que vamos hablando más profundamente todas estas complicaciones ya en la próxima clase. ¿Alguna epidemiología importante que ustedes sepan como médicos? Profesora, ¿por qué entramos a este tema? Es responsabilidad de ustedes como médicos y nosotros como bacteriólogos poder entender qué está pasando en nuestro entorno para poder manejar la enfermedad. Si sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa, pero vemos que cada vez los casos aumentan más. La epidemiología, en vez de disminuir, crece, y ahorita van a ver los datos que les tengo que están en los artículos que les asocié. Pero en este caso que les coloco aquí, en cuanto se diagnostica la diabetes mellitus, el paciente ya tiene un daño, eso es verdad. Por lo general el paciente llega cuando ya es diabético, que ya toca suministrarle metformina, dimenclamida o inclusive hasta insulina. Muchas veces los pacientes llegan es cuando ya no pueden más, o que no ven, o que se sienten demasiado cansados, o que se sienten con dolores en las extremidades, o que tienen una lesión que tiene rato sin curarse, ya tienen hasta un pie diabético. Pero eso lo asocian porque ellos de pronto en su cultura, o de pronto aquí que somos conocedores más porque estamos en la ciudad, pero simplemente nos da pereza ir a la consulta por el tiempo, por el trayecto, o por la atención oportuna, o por el tratamiento oportuno no se da, pues hace que las personas no vayan y atiendan un llamado ante una sintomatología característica, como la poliuria, como la polidicea o la polipatia, ¿cierto? Entonces, por eso vemos todos estos casos epidemiológicos. Vemos que un paciente diabético, cuando no es controlado, puede sufrir 1 de cada 3 llegan a neuropatías, 1 de cada 3 con hipertensión, 1 de cada 3 retinopatía, 1 de cada 15 de ellos síndrome coronario agudo, 1 de cada 10 presenta neuropatía y 1 de cada 20 pie diabético. Vamos a las cifras alarmantes para ustedes como futuros médicos. En los países subdesarrollados, 4 de cada 5 personas que viven en países en vía de desarrollo son afectados con diabetes mellitus, tanto hombres como mujeres, y ahorita lo vimos en niños. Hoy en día, a futuros médicos, lo que ustedes ven son pacientes de 12 años con diabetes mellitus tipo 2. Y muchas veces tú crees que los pacientes de 12 años con diabetes los asocian a la diabetes tipo 1 o la diabetes móvil. Y te das cuenta que lo que el paciente está generando es una resistencia a la insulina porque viene con unos padres obesos. Que igual como ellos almuerzan hamburguesas, un estilo de vida súper sedentario, pues ahí va la misma herencia para el hijo. Porque es la misma alimentación, porque estamos en un núcleo familiar. Entonces ya tú sabes que un niño de 12 años también puede producir diabetes mellitus tipo 2. Vamos. Aquí está otra estadística de la diabetes, que en este caso la diabetes mellitus tipo 2 se puede presentar un dato que entre 20 años a 79 años para el 2010, pero ya sabemos que eso hasta de 12 a 13 años ya pueden presentar diabetes mellitus tipo 2. Que India, China, Estados Unidos y Sudamérica, los principales factores que influyen a desarrollar esta patología crónica: nutrición inadecuada, aumento de la obesidad y el sedentarismo, que es lo que vemos más en este tipo de población. Prácticamente salen de la casa y almuerzan lo que sea, puras grasas saturadas, aumento de azúcares, ¿sí? Y que no hay un control, sino simplemente trabajo, producción y ya, y estrés. Aquí está
puros datos ya actualizados que están en el artículo, que es lo último que se sabe en cuanto a la estadística. Se estima que 366 millones de personas tenían en el 2011 diabetes mellitus. ¿Y qué se espera para el 2030, que estamos próximos? 552 personas. Y eso ahora que se espera. Y uno dice, pero profesora, si todos sabemos qué es la diabetes mellitus. Uno le puede preguntar a un anciano, de pronto una persona no tanto ese acceso a la educación, y yo sé que él sabe que es diabetes. Sabe que es diabetes, pero no sabe cómo manejar la diabetes. Por eso es que tantos casos de pacientes diabéticos que no son controlados. Y que cuando llegan a ti ya tienen una condición crónica que ya tú no sabes ni qué hacer. Esperar medio tratarlo para que tenga una poquito calidad de vida, pero ya no hay mucho por hacer. Es tan grande el estrés oxidativo y el daño a los endotelios que ya prácticamente es como esperar el proceso. ¿Qué dice aquí? El número de personas con diabetes mellitus tipo 2 está aumentando en todos los países. El 80% de las personas con diabetes mellitus viven en países de ingresos bajos, ingresos medios, que en el 2011 causó 4.6 millones de muertes. Y se estima que 439 millones de personas tendrían diabetes tipo 2 para el 2030. Y en Colombia, según la Asociación Colombiana de Diabetes, se estima que el 7% de la población mayor de 30 años tiene diabetes y que entre el 40% están afectados y no saben que tienen diabetes, por todo lo que hemos hablado ahorita. Nos vamos a esta película para poder comprender qué es lo que pasa en esas patologías. Entonces entramos a hablar un poquito sobre la bioquímica pancreática. Vemos este órgano espectacular, maravilloso que tenemos, ¿cierto? Como en forma de bastón, cuya función es importante. Hablamos de que el páncreas es una glándula mixta, porque tiene dos grandes funciones. ¿Cuáles son ellas? ¿Producción de qué? Entonces, que son hormonas y producción de... Entonces, son hormonas, vuelvo para acá, y enzimas. Si yo te digo que soy mixta, ejerzo dos funciones que son totalmente diferentes. Eso no se les olvide. Glándula mixta, produzco algo diferente. Produzco hormonas y produzco enzimas. Entonces, como pueden observar en esta imagen, vemos que el páncreas se encuentra en la zona retroperitoneal, tiene un color así como rojizo grisáceo, ahí están las medidas de 10 a 20 y 2.5 a 5 de ancho, ¿sí? Y aproximadamente el peso, que tiene una cola, tiene un cuerpo y tiene una cabeza que es la que se une prácticamente a la parte de la porción del duodeno, y ahí es donde se comienzan a dar todas las secreciones, el jugo pancreático, para que esas moléculas orgánicas que ingeriste puedan ser desdobladas y finalmente ejerzan su función en tu cuerpo. Entonces, miramos por la profesora un conducto de Wilson, que es el principal que lleva todas esas enzimas para que ellas puedan hacer sus funciones. Miren, aquí está bien lindo. Aquí está una imagen, como pueden ver aquí, todo lo que tiene que ver con amarillo, son los acinos pancreáticos. El páncreas principalmente, casi todo el páncreas, el 80% del páncreas tiene una función exocrina. La mayoría del páncreas lo que se produce son enzimas, agua y también bicarbonato. Ya les digo por qué. Y la otra porción de un 2%, ahí sí la parte hormonal, que son donde están los islotes de Langerhans. Son unos islotes de Langerhans donde se producen células que producen las hormonas. Hormona va a la circulación sanguínea y encima va hacia ¿dónde? Conducto de Wilson, y ya se deposita aquí al final del duodeno. Si voy rápido me avisan. Así es mi forma de conectar. Aquí está otra imagen más bonita aún. Miren los acinos pancreáticos. Como les dije, representan más del 80% del páncreas. Y aquí están los islotes de Langerhans, casi un 2%, que es la parte endocrina de esta glándula mixta tan importante que poseemos en nuestro cuerpo, tanto en la digestión como en nuestra regulación metabólica. Páncreas exocrino produce el jugo pancreático, que sabemos que son importantes para la digestión de las grasas, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, todo lo que proviene de la digestión o lo que consumimos de manera exógena. Aquí va. En el páncreas exocrino, quiero que vayas conmigo. Páncreas exocrino, que te dije que se producía enzimas o hormonas. Enzimas.
Ese páncreas endocrino tiene dos funciones, producción de enzimas y también tiene la función hidroelectrolítica. Si recuerdan ustedes, me imagino morfología, no sé lo que vieron al principio, tuvieron que haber hablado de que en este caso las enzimas que se producen pues actúan directamente hasta cierta molécula orgánica. Si hablamos de enzimas proteolíticas, ¿sobre quién actúa? ¿O a quién desdoblan? A las proteínas, ¿cierto? Entre ellas están las proteasas, la elastasa, la carboxipeptidasa, ¿sí? Según las proteínas que ingeramos en la alimentación. Las lipídicas, ¿a quién desdoblan? ¿A quiénes descomponen? A los lípidos, ¿cierto? Esos lípidos saturados y insaturados de cadenas largas, pues hay que romperlos para que luego se formen las células mixtas. Glucolíticas, los carbohidratos, en este caso en forma de almidón, que es la forma principal como lo ingerimos, ¿cierto? De forma de almidón, en forma de disacáridos o polisacáridos, que son los almidones. Entonces, ¿cómo se llama esa enzima? La enzima que desdobla los almidones. La amilasa pancreática principalmente, porque hay otras que hablaremos en su tema como las maltasas, pero ahí está en el páncreas, es la amilasa pancreática. Van conmigo, estoy repasando para conectarlo con lo que viene. Nucleolíticas, los ácidos nucleicos, que son las nucleasas en este caso, para desdoblar las purinas, las pirimidinas. Y ahora viene esta función importantísima, la hidroelectrolítica. Claro, porque en el estómago, ¿qué pH tenemos? Ácido. Cuando ellas se van a depositar al duodeno, no se puede estar ácido, sino alcalino o neutro, perdón. Pero ¿quiénes lo neutralizan? Pues la parte hidroelectrolítica, que es el bicarbonato, el sodio, que proviene de la parte también exocrina del páncreas. Y así las enzimas puedan actuar, porque si no, ácidas las enzimas no te van a hacer nada. Tienen que ser neutras para poder desdoblar cada molécula, cada proteína, cada aminoácido, cada almidón, cada ácido nucleico. ¿Estamos claros ahí? Por eso todo es perfecto. Si se te afecta la parte hidroelectrolítica, estamos fregados. Si se te afecta la parte enzimática, estamos fregados. Y si se te afecta la parte endocrina, pues también. Todo es perfecto en ese sentido, desde el momento que ingerimos algún alimento o lo estimulamos. Aquí está esta imagen que lo vamos a hablar cuando hablemos de fibrosis quísticas. Esta es la imagen que hace esa connotación o esa explicación de cómo se da ese equilibrio hídrico para que todas esas sustancias o todas esas enzimas se puedan actuar en un pH adecuado. Entonces vemos que desde la secretina estimula la apertura de un canal para que el AMP cíclico pueda permitir la entrada del bicarbonato y del cloro, y este canal, que lo vamos a ver en la fibrosis quística, es muy importante para el intercambio del cloro. Cuando esto está afectado o está bloqueado, pues no hay ese fluido, ese mantenimiento hidroelectrolítico, y ahí es donde se acumula, viene el moco espeso, y es donde no actúan las enzimas causando pancreatitis, o también a nivel pulmonar causando problemas respiratorios, ¿sí? Causados por la fibrosis quística, que es otro. Por eso es tan importante también la parte hidroelectrolítica, para que ustedes como futuros médicos no solamente es hablar de diabetes y el páncreas, sino a través de ahí que otras patologías se pueden desencadenar. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Aquí está otra imagen bien bonita. Ahora el páncreas endocrino, donde se producen donde están los islotes de Langerhans. Dice que aproximadamente hay unos 2.000 a 3.000 células, representan el 1 al 2% del volumen del órgano, y más de 1 millón de los islotes pues tienen funciones de producir hormonas. ¿Cuáles son las hormonas? Las hormonas que se producen, aquí está. Las células beta que producen insulina, las células alfa, glucagón, y las células delta, que nos permite esa parte inhibitoria de cada función de ella. Aquí les traigo como un resumen de cada función de ella. Entonces, si hablamos del glucagón, quiero que se lleven esto, mis hijos. No es la manera de tanta la chacha, sino que usted tenga la capacidad de comprender lo lógico.
Si yo digo la insulina en tu mente, ¿qué se te asocia? Yo digo insulina. ¿Qué hace? Entonces ahora te voy a hacer la otra pregunta. Si yo digo insulina, doctor, ¿qué hace la insulina en tu cuerpo? Permite la entrada de la glucosa dentro de la glucosa. Decímelo más suave, más chévere, más normal. Baja los niveles de azúcar, entonces es una hormona hipoglicemiante. La insulina es una hormona hipoglicemiante porque su función a través de la vía de señalización es disminuir los niveles de glucosa en sangre abriendo los canales de los glúteos. ¿Estamos claros hasta ahí? Para que entre esa glucosa, que ya se lo vamos a ver. Entonces cada vez que usted habla de insulina es eso. Y si yo digo glucagón, no es difícil aprendérmelo porque yo sé que el glucagón es lo inverso. Entonces es una hormona hiperglicemiante. Aumenta los niveles de glucosa en sangre. Porque también necesito aumentarlo cuando tengo un periodo de ayuno prolongado. Necesito sacar la glucosa que tengo guardada para poder funcionar porque no estoy ingiriendo. Muy bien, entonces leamos qué dice ahí. La hormona que contrarresta la insulina, hiperglicemiante, estimula la lipasa, alguna otra función importante asociado a ella. Somatostatina es una hormona producida en las células beta y el hipotálamo, regula los altos niveles de glucosa y glucagón, inhibe la secreción de la hormona de crecimiento, bloquea la hormona estimulante de la tiroides y es actúa como un neurotransmisor y un neuromodulador. Son funciones que ustedes también tienen que tener en cuenta. Aquí está un cuadro donde le explico un poco más que la insulina. Aproximadamente se secreta entre 40 a 50 unidades de insulina al día. La concentración basal de esta en un ayuno es de 10 a 14 unidades sobre mililitro y va aumentando de 8 a 10 minutos después de haber comido. Y su nivel máximo es entre 35 a 45, donde más lo tenemos elevado en sangre después de la ingesta. Y ahora, después de esto existe una disminución rápida que va dentro de 90 a 120 minutos, que son ¿cuántos? Hora y media, 2 horas, hora y media, 2 horas. Se lo pongo así, para que puedan comprender un poquito más. Y ustedes interpreten bien las pruebas de laboratorio que nosotros le damos a ustedes. Que a veces usted nos manda una pre y una postcarga a las 2 horas. Ahí está la lógica, porque la insulina, una vez realizar su función, si está súper bien, si tiene buena sensibilidad a la glucosa, pues va a disminuir los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Haciendo la glucólisis o la glucogénesis, ¿sí? Estamos bien hasta ahí. 2 horas es lo que se ha establecido para que ella pueda realizar esa función. O sea que a las 2 horas después de tú haber ingerido un alimento rico también en carbohidratos, ¿cierto? Proteínas o lípidos, que de igual manera son moléculas orgánicas que te van a dar fuente de energía también, tu insulina debe estar disminuida o debe estar dentro de los valores normales dentro de las 2 horas. Lo mismo tu glucosa. Se lo pongo en español. Paciente de 18 años que se hace una pre y una postcarga. La pre le dio 80, le dieron la carga de 75 y luego, si está bien el paciente, debería mantenerlo dentro de los valores normales, 70 a 110. Le dio 100, quiere decir que está funcionando muy bien la insulina. ¿Estamos claros hasta ahí? Por eso es la lógica de uno aprenderse esto. No es que, no, profesora, pero esto no entiendo. No, hállale el amor, porque la bioquímica no es fácil. A mí también me costó, me tocó hacerlo así, como les hablo a usted, con amor. Más me gusta la microbiología. ¿Listo? Pero esto se habla con amor. No, profesora, la bioquímica no me entra ni con anestesia, no importa. Que no te entre, pero al menos analiza los casos. Las cositas puntuales, que es lo que yo también coloco. Vamos bien. Aquí te dice que la insulina tiene péptido C, está conformada una preproinsulina, que es como inicia ese proceso de 23 aminoácidos, una proinsulina de 86 aminoácidos, y el péptido C que corrobora que no se está produciendo insulina. Hoy en día ustedes lo piden mucho. Cuando ya un paciente crónico, un paciente ya diabético controlado, usted a veces piden el péptido C, sino que como eso no está incluido en el post, pues es muy difícil. De vaina ahora se hace con frecuencia la insulina, usted siempre manda glucosa pre y post. Y la hemoglobina glicosilada, esa es como la regla de oro para hoy en día un diagnóstico, pero ¿a qué nos apuntamos? A que el diagnóstico sea más fácil y más eficaz. Entonces para eso necesitamos otras pruebas, pero un péptido C es costoso. Pero sin embargo, si un péptido C usted lo mide,
lo piden y lo hacen, pues ¿qué está diciendo? Corrobora que no se está produciendo insulina. En caso tal, pueden inferir. Continuamos. Esta vaina que también va para lo de bioquímica, para que vayan alimentando el ser de lo que se viene para bioquímica. Las vías de señalización. Aquí se las voy a hacer en resumen, allá vamos más profundo. Ustedes mismos lo dijeron ahorita, que la insulina es una hormona hipoglicemiante, porque disminuye los niveles de glucosa en sangre, ¿sí o no? Pero eso ¿cómo se hace? Todo tiene una vía de señalización. Y esa insulina tiene unos receptores específicos que se anclan en la membrana celular de las células, hígado, tejido adiposo, tejido muscular, así, todas las células que requieran energía. ¿Y a qué voy? Aquí está la membrana de las células, por ejemplo. Están unos receptores que están anclados, que estos son los de los tirosinquinasa, que son dos, pero cuando se conecta la insulina, pues se dimerizan, se unen, para que dentro de ella comience el proceso, la cascada de señalización. ¿Cómo así, querida profesora? Que comienza a activar una y a través de otra proteínas para activar un ciclo completo y dar la respuesta de ella, que es disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, aquí vemos una estimulación de la insulina a sus receptores y dentro de ellos comienza a fosforilar, a agregar glucofosfato a otras proteínas como estas, sustratos de receptores de la insulina, donde estas comienza a activar, por ejemplo, la PIP3, que es la fosfatidilinosinol 3 quinasa. Y gracias a esta comienza y activa esta, que es muy importante, mis hijos, nunca se le olvide esta, la proteína quinasa B en este caso. Esta proteína quinasa es la clave del éxito, la número 1. ¿Por qué la número 1? Porque mira todo lo que ella hace. Cuando ella se activa, por ejemplo, comienza a activar esta proteína, que es la AS160, que es la que va a estimular que los GLU vayan a la superficie y puedan abrir los canales y entre la glucosa. No, ¿me está tomando foto? Sí, ahora la comparte y la dice del grupo. ¿Listo? Eso, para eso fue que me interrumpiste. Nos desconectamos. Bien, entonces ahí donde van esos GLU, se traslocan acá, abren y entra la glucosa, va a hacer la glucólisis, fosforilación oxidativa, producción de ATP y también guardarlo como glucógeno. ¿Vamos bien? Bien. Pero también hay otras funciones gracias a la proteína quinasa B. ¿Qué es lo que hace también? Por ejemplo, esta. La G activa la GSK3 aumentando el glucógeno también. Esta, la FOXO, aumenta la adipogénesis y además de ella es inhibidora, porque así como también se introduce, hay que decir ya no más, yo no puedo guardar más glucógeno, ya estoy bien. También hay que, esa FOXO actúa como una inhibidora, para que ya hay glucosa, ya guardé la glucosa en forma de glucógeno, ya estoy súper bien. Tenemos otros como el mTOR para aumentar la síntesis de proteínas y demás. Aparte de ello, también puede fosforilar otras proteínas que participan en el crecimiento y la diferenciación celular, como la RAF, MER y ER, que es el que se trasloca al núcleo. Lo veremos en bioquímica, el que no vio bioquímica, pues, se lo perdió. Continuamos. Ya, esto no me voy a detener. Y aquí, si hablamos del metabolismo de la glucosa, tenemos que recordar desde la clase 1, donde aprendimos que la principal fuente de alimentación de nosotros, la glucosa, a través de almidones, ¿cierto? ¿Cómo qué alimentos son ricos en almidones? Papa, yuca, no les dé pena decir. Arroz. Lo de ahorita fluyan como ahorita lo comieron, las personas no almorzaron. Yo hago que soy como ustedes. Eso, papas, sí, harina, maíz, trigo, todo eso son los alimentos que están ricos en almidones y que vemos que son moléculas de glucosa unidas a través de enlaces
¿Cómo se llama el enlace de la glucosa? Que une una glucosa con N-glucosídeo. Así me gusta que sean los mejores, los número 1. ¿Y sobre qué actúa esa amilasa pancreática? Rompiendo esos enlaces para poner moléculas más simples, porque finalmente lo que va a sangre es la unidad monomérica: glucosa, fructosa, galactosa. Bien. Eso es el resumen del resumen, ¿no? Aquí está otra imagen que les puede servir muchísimo, simplemente para recordar lo que ya ustedes saben. Los disacáridos ya saben que es la unión de dos glucosas, entonces, sí, de dos monosacáridos, la lactosa, la sacarosa, y que finalmente en la luz intestinal siempre va a estar la unidad monosacárida. Y que a través de un mecanismo de transporte activo, cuyo protagonista es el sodio, me va a permitir que abra ese GLUT1 para que entre el sodio y entre la glucosa dentro del enterocito, y que finalmente, luego a través de un proceso de señalización también, esa glucosa sale a sangre a través de su propio transportador, y en este caso es el GLUT2, porque creo que si recuerdan la imagen que les vi anterior, hablamos de los GLUT4, porque seguramente lo que estamos asociando es a hígado, tejido adiposo, músculo, que es donde están esos transportadores. El 2 es más que todo en el intestino. Y así, yo creo que les tengo una imagen, si no le he borrado, porque trato de actualizar cositas de esos transportadores. Ahí está. El GLUT1 se ha encontrado en el cerebro y en los eritrocitos. ¿Sí? Tiene una puerta giratoria, miren ahí cómo está. El GLUT2 en el hígado, riñón, intestino, en las células beta del páncreas. El 3 en el encéfalo, eritrocitos, células embrionarias, riñón, corazón y placenta. Y el 4, tejido adiposo e hígado y músculo esquelético, que es más que todo como giratorio. Y las rutas metabólicas. Una vez esa glucosa está dentro de nuestro cuerpo, ahí viene algo muy importante, que ya es la estimulación de la insulina para que haga lo que ya sabemos, la glucólisis. ¿Recuerdan qué es la glucólisis? No tengo que explicarlo, ¿sí? ¿La glucólisis qué es? Eso, piruvato. Entonces si estamos hablando de la glucólisis, ya es el paso de las glucosas a piruvato, una molécula de 6 carbonos para convertirla en una molécula de ¿cuántos carbonos? 3 carbonos. Y eso se hace en el citoplasma de la célula, ¿sí? Porque la glucólisis es en el citoplasma de la célula. Para luego traslocarse y hacer todo lo que el ciclo de Krebs para formar nuestra molécula de ATP, y también participa en la fosforilación oxidativa, ¿cierto? Entonces, glucólisis es eso, sencillito. Entonces, ¿quién permite que se dé la glucólisis? La hormona que es la insulina. Bien. Bueno, entonces, luego después de eso también está otra ruta que es la glucogénesis. Glucogénesis, ¿qué es génesis? Creación, principio, lo máximo, lo número 1 desde Adán y Eva. Entonces en tu mente captas eso y ya lo vas a asociar. Esa glucosa que ya quedó ahí también, el cuerpo también la puede guardar, ya lo vimos en la ruta metabólica en forma de glucógeno. Ahí está guardadito, principalmente en el hígado, principalmente en el músculo esquelético, donde tú vas a reservar glucógeno. También, ¿qué hormona participa ahí principalmente? La insulina. Y entonces la glucólisis, la glucogenólisis. Glucogenólisis. Lisis, ahí está, degradación. Ese glucógeno que tenéis guardado, pues hay que utilizarlo en los momentos de ayunos prolongados. Lo utilizo, entonces, ¡pum!, comienza a actuarse una hormona que se llama el glucagón, para que vuelva otra vez a utilizar esa glucosa como fuente de energía, nuevamente la célula. Y la gluconeogénesis, formación de obtención de energía a través de otras moléculas orgánicas, porque obvio, la glucosa ¿cómo está configurada?
¿Cuáles son los elementos? Es la pregunta más acorde. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y si yo te digo los lípidos, ¿cómo están configurados? Carbono, hidrógeno y oxígeno, sino que es una cadena hidrocarbonada, ya es diferente, pero igual tiene los tres elementos. Y si yo le digo las proteínas, dígame. Entonces, como todos los ciclos son como hacer un ciclo que es el ciclo de Coriolis, ¿no? Sí, señor. Que también participan en ello para que se pueda degradar. En este caso, cuando el cuerpo necesita energía a través de otro compuesto, otras moléculas orgánicas, como los lípidos, como las proteínas. Muy bien. Excelente, mis hijos. Vamos QAP. Aquí son fotos, si quieren vayan tomando fotos. Siempre me ayude foticos de las que yo vea que se vea más chévere para explicar. Foticos de las rutas. Siempre guíense de la flecha. Glucólisis de glucosa piruvato. Glucogenólisis de glucógeno glucosa. ¿Listo? Gluconeogénesis. Glucogenogénesis de glucosa glucógeno. ¿Listo? Y de otra fuente, gluconeogénesis. Aquí lo voy a molestar un poquito. Yo lo llevé. Listo, listo. Aquí lo voy a molestar un poquito porque esto es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque de ahí parte entender también la diabetes mellitus tipo 2. Miren estas citoquinas muy importantes. En el cuerpo tenemos citoquinas inflamatorias y proinflamatorias y antiinflamatorias. Unos que favorecen la inflamación y otros que te ayudan a disminuir ese proceso de inflamación. Todas estas adipoquinas o adipocitoquinas participan también o tienen que ver mucho en todo lo que tiene que ver con el proceso de la diabetes. Entonces miremos por qué. La leptina. ¿Qué nos dice la leptina? La niña mía, Rosa. ¿Qué nos dice la leptina, por ejemplo? Regula el apetito y el consumo energético del organismo, inhibiendo la ingesta de alimentos y estimula la pérdida de peso. Envía señales al hipotálamo sobre el estado de almacenamiento de las grasas, señales de saciedad, regulando la lipogénesis y la lipólisis. Y también participa en la regulación de la presión sanguínea y estimula la hematopoiesis. Paula, si yo te digo la liponectina. Estimula la oxidación de los ácidos grasos, incluye los triglicéridos de plasma y aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. O sea que es antiinflamatoria. Mire, aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. Lo grave es que usted tenga resistencia a la insulina. ¿Sí o no? Pero si usted tiene buena sensibilidad, pues va muy bien. Cuando usted tiene resistencia, porque no estás permitiendo que ella haga la función que tiene. Pero entre más sensible sea, mucho mejor. Ahora, el factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Luna, mientras me voy aprendiendo, que no creo, pero bueno. Son muchos de esos, muchos. Lunita, ¿qué dice ahí? Interfiere en el mecanismo de señalización del receptor de insulina. Esto puede ser una causa del desarrollo de la resistencia a la insulina. No, entonces dale atrás, porque no trae más hoja. O sea que esto que hace es antiinflamatoria o proinflamatoria. ¿Promueve la inflamación? Sí. Interfiere en el mecanismo de señalización del receptor de la insulina. Esto puede causar el desarrollo de resistencia. Sucede mucho cuando son pacientes obesos. Lo que es la interleuquina 6, la 10, la 1, el interferón, todas ellas favorecen la inflamación, que aumenta mucho en pacientes pues, en estado inflamatorio como una obesidad. Y todo eso que va a permitir que el paciente sufra diabetes porque promueve la resistencia a la insulina. ¿Estamos bien hasta ahí? Por eso es la lógica de ustedes cuando dicen, ay, soy obeso, entonces voy a sufrir de diabetes. No más probable, viejo. No más probable que vayas para allá, porque tú estás en un estado inflamatorio, tu obesidad. Y estás liberando citoquinas inflamatorias, que lo más probable es que la adiponectina u otros coayudadores que tenemos pues no son capaces de resolver tu situación. O tus estimuladores del estrés oxidativo que lo disminuyen, los antioxidantes, pues no son capaces. Al no ser capaces, pues van a generar resistencia a la insulina y por eso los obesos comienzan a generar pues diabetes también. ¿Estamos claros hasta ahí? Y ya la interleuquina 6 lo mismo, ayuda a la resistencia a la insulina.
tomamos aire y nos conectamos con otro concepto que lo tienen que aprender. Es responsabilidad de nosotros. Bien, el síndrome metabólico. ¿Habían escuchado hablar del síndrome metabólico? Ustedes como médicos, cuando ya están en la consulta con su paciente, por lo general le aplican usted de Friendlies a sus pacientes. Más cuando usted observa que el paciente puede tener algún riesgo. ¿Cómo así sería, profesora? El síndrome metabólico es un conjunto de factores que alterados entre sí te pueden llevar a ti a una enfermedad crónica, a sufrir de diabetes. ¿Cuál es tu nombre? Sebas. A sufrir de diabetes, o enfermedad coronaria, o hipertensión, pero son un conjuntico de factores que tú, si ves que ya están alterados, te van a llevar a la escala máxima que nadie quiere. Entonces le hablamos de síndrome metabólico, donde tú como médico puedes accionar para evitar que llegue, si le da la atención al paciente y si ellos también se dejan. Porque tú le puedes decir, tienes síndrome metabólico, mi querido paciente, entonces cuídese porque estamos a punto de sufrir de diabetes. Todavía no lo tengo, pero puede llegar a sufrirlo. ¿Por qué, profesora? Entonces, si usted mira en esta tabla, no está complicada, simplemente se la voy a resumir así. Lo que usted ve arriba son los criterios de algunas organizaciones médicas ya, donde los clasifican y ellos tienen en cuenta una serie de parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que ellos tienen en cuenta? Por ejemplo, miden el perímetro abdominal, miden, por ejemplo, los niveles de triglicéridos, miden, por ejemplo, los niveles de HDL, la presión arterial y, en algunos casos, los niveles de glucosa en sangre. Si el paciente tiene 2 o 3 de estos criterios alterados, es porque tiene un síndrome metabólico. No es la patología, tiene un síndrome metabólico que lo puede llevar ya como tal a una patología crónica. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, la OMG, la ERC, que es el grupo europeo, el ATP3, ¿sí? el panel, más que todo una asociación del colesterol, aquí se los puse porque yo tampoco me lo he aprendido, la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, la Federación Internacional de Diabetes y demás. Aquí está la clasificación. Vamos para Colombia. Aquí nosotros principalmente utilizamos para hacer nuestros estudios la clasificación del IDF y la del ATP3. Entonces se los puse aquí en resumen para que les sea más fácil el aprendizaje para ustedes. Aquí está ATP3A y el IDF. Consideran obesidad visceral si los hombres para el ATP3 tienen un perímetro abdominal mayor a 102 y mujer mayor a 88. Y según el IDF, aquí es diferente, para ellos es de 94 y en las mujeres mayor a 80. ¿Qué tienen en común? Que la glicemia sea mayor a 100. Si ya tú tienes una glicemia mayor a 100, 110, 120, ya tienes un riesgo. Que si el colesterol HDL, si lo tienes bajo, recuerdan que el colesterol HDL es cardioprotector siempre y cuando esté mayor a esos valores, de 50, 60, ¿cierto? Ya si están bajos de 40, ya no son cardioprotectores. Están simulando que lo más probable es que tienen una LDL alta que se puede llevar a una arteriosclerosis. Unos triglicéridos mayor a 150 y una presión arterial entre 130 y 85. Si alguno de estos 2 o 3 parámetros de tu paciente está alterado, es porque él está dentro del núcleo de un paciente con síndrome. Muy bien, eso es todo. Entonces, tú le mides la atención a tu paciente, la tiene alta, de pronto le hiciste una glucometría, la tiene alta, y usted tiene síndrome metabólico. Ábrele el ojo porque va a cascar la pela para diabetes, o enfermedad cardíaca, o el H. Que hicieron un perfil lipídico, tienes los triglicéridos altos y el HDL bajo, pilas. Síndrome metabólico. Vamos. Y ahora sí entramos a nuestras hermosas diabetes. Toda la historia para que vayan comprendiendo esto que es más prosudo. Miren un poquito el nivel, te lo voy a subir un poquito más. ¿Listo? La diabetes mellito está en una clasificación según la OMS, según la ANA. Ahorita la tienen que aprender. La OMS, que es la que más nosotros en Colombia manejamos o hablamos de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. Sin embargo, últimamente hablamos mucho de la de MODI, pero nosotros acá casi no tenemos perfil genético para comenzar a hablar de la de MODI, eso es lo que pasa. Entonces, muchas veces el paciente con diabetes mellitus tipo 1, nosotros lo tratamos como diabetes mellitus.
pacientes con MODY lo tratamos como tipo 1, porque si tú no le haces el perfil genético para saber cuál es el mutado, pues nunca vayas a saber, ¿sí o no? Porque pues va a tener su nivel de glucosa en sangre aumentado. ¿Estamos claros hasta ahí? En cambio, la 1 y la 2 es muy fácil, así como otras pruebas sencillas las podemos diferenciar. ¿Vamos hasta ahí bien? Bien, si se inactivaron, se levantan, se sientan y vuelven a agarrar el hilo conmigo. Según la ADA, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, estacional y otros tipos de diabetes según esta clasificación más compleja, pero que tiene su lógica porque ya son estudios más audaces que nos están permitiendo acelerar su clasificación. Al principio de la clase hablábamos de estos 4, bueno, hablamos de uno nada más para hablar de diabetes, pero vamos a hablar ahorita de los 4 como tal sintomatología clásica que tiene un paciente diabético. Lo hablamos muy bien, la polidipsia. ¿Por qué un paciente puede presentar polidipsia? Profe, podría ser, Dígame, jefe, ya. pues como tiene poliuria, está evacuando bastante líquido, ¿no? Entonces, por eso podría tener sensación de tener sed. ¿Quién más me dice otra cosa? Muy bien. Sí, Ya te ayuda a mejorar el proceso. Como que está presentando poliuria porque está eliminando mucho líquido, por eso... Pérdida de electrolitos. Deshidratación, ahí está la clave. Aumenta la osmolaridad sanguínea. Se lo pongo también en otro contexto. Un paciente con diabetes, la glucosa está dentro de la célula o afuera de la célula. Está en el medio extracelular porque no puede estar porque los receptores están bloqueados. La insulina no está haciendo su función, punto, ya. ¿Dónde va a estar tu glucosa concentrada? En el medio extra, ¿sí o no? Aumenta tu glucosa. Al aumentar tu glucosa, ¿qué va a pasar con ella? Es como tú echarle un montón de azúcar al agua, pero bien azucarada. Inmediatamente va a aumentar la osmolaridad sanguínea. Y esa osmolaridad sanguínea hace que se te conecte a través del hipotálamo para otra vía de señalización, simulándote que necesito agua. A ver si disminuye esa sangre, esa glucosa, ¿sí? Y te da esa sed, asociado también a la poliuria, porque también hay un proceso de deshidratación de tanto las evacuaciones sanguíneas. ¿Eso es fácil o facilísimo? Facilísimo. La poliuria, así como también tomo, así elimino y todo va en conjunto, esa sintomatología. Polifagia. Tiene lógica también. Si dentro de la célula no se hace glucólisis, no hay ciclo de Krebs, no hay energía. El paciente siempre tiene hambre. ¿Cómo da ganas de comer? ¿Y cómo? ¿Cómo? Tratando de obtener energía a través de otras moléculas orgánicas. ¿Sí o no? Y muchas veces de este paciente también comienza a perder peso, pero específicamente en la 1, porque es muy diferente la 1 o la 2. No todo paciente tipo 2 desarrolla obesidad, sino que ellos ya muchas veces son obesos y tienen diabetes. Y pasa mucho. Es que usted tiene diabetes, por eso es gordo. Muchas veces la obesidad que le ocasionó la diabetes. Y obviamente el consumo de alimentos que no son saludables porque está sin energía, está débil, tienes hambre, le da hambre, en el hipotálamo le manda la señal que yo tengo es hambre. Y al hacer esto, ¿qué está pasando con mi paciente? Pues estoy desarrollando también una obesidad central. Todo va en conjunto. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Ahora sí nos vamos para las pruebas, sin antes hablarle de esto. Si yo soy diabético, ¿qué pasa con la insulina? Debería estar disminuida para que aumente la glucosa. Ajá, y si es al revés. Si un paciente no tiene hiperglicemia, sino hipoglucemia, lo van a ver, principalmente pacientes con esto. A nosotros, a las mujeres, nos pasa mucho. Síndrome de ovario poliquístico, cáncer del endometrio, anomalía de la síntesis y los receptores de la insulina o anomalías en los glúteos. ¿Es raro? Claro. ¿Cómo yo lo diagnostico? Fácil. Cuando hago una glucosa precoz,
Los niveles de glucosa sanguínea deben estar entre 100, entre 60 a 110. De aquí parte que eso se lo tienen que aprender ustedes, no lo tienen que adivinar. De 60 a 110 y hay unas casas comerciales que lo manejan a 110, a 100. Entonces ese es el rango de nuestras concentraciones de glucosa. De ahí para abajo, si un paciente tiene 50, 40, lo que está haciendo es hipoglucemia o hiperglucemia. Entonces lo más probable es que los niveles de insulina están aumentados en vez de estar disminuyendo. Usted lo corrobora mandándole las pruebas. Usted no puede adivinar, tienen que corroborar. Y después de la asociación que tiene ovario poliquístico. Pocos casos van a enfrentarse, sí, pero que se lo van a enfrentar, lo van a enfrentar. El pan de cada día de ustedes es la diabetes, infecciones urinarias, infecciones cardíacas. Ese es su trajín en consulta externa. En urgencia llega lo que sea. Y casos que uno dice, sí, pero yo aprendí así, ahora yo veo otra cosa. Cada cuerpo te sale con sorpresa. Ahora sí nos vamos con esto, con nuestras diabetes, para poderlas diferenciar, la hiperglucemia. Entonces, hablamos de que la diabetes tipo 1, y esto se lo lleven en su mente. Ustedes ya saben que un paciente tipo 1 porque tiene una destrucción en las células beta del páncreas. Lo más probable o lo más común que nosotros vemos cuando hacemos la genotipificación es por autoanticuerpos. Autoanticuerpos que te destruyen las células beta del páncreas. ¿Tu cuerpo produce o no produce insulina? No produce insulina. Métaselo usted en su mente que no hay producción de insulina porque hay una destrucción por autoanticuerpos como los GAP, GAD, como los IA, como los CIML, son los más comunes que nosotros vemos que son las causas de ello. Ese es autoinmunitario, ¿no? Pero también hay otras causas, por virus, por ejemplo. Pero la causa es que me están destruyendo las células beta del páncreas. Por eso yo les tengo que hablar de la bioquímica para que ustedes puedan comprender la patología. Ah, es que como se produce la insulina, pues obvio, mis hijos. Pero ahora tienen que ver el origen. Si el paciente no produce insulina, yo miro con un péptido C, yo estoy corroborando que no está produciendo. Ah, no está produciendo, bueno, no lo dude. Ahora tiene que buscar la causa. Ah, que los indujo desde chiquitos porque le dieron leche de vaca, que en el caso extremo, pero se ve. Sino porque ellos tienen que generar sus anticuerpos, pero se le están suministrando otros anticuerpos, el cuerpo no lo reconoce y comienza a destruir. ¿Sí o no? Virus. Pero lo más común es que son esos autoanticuerpos que no hemos visto. Yo les tengo ahí una tableta, pero eso es lo que quiero que vayan conmigo. ¿Listo, mis hijos? Si yo les digo diabetes mellitus tipo 2, resistencia. Ahí yo lo que estoy asociando es resistencia. ¿El paciente produce o no produce insulina? Sí produce insulina. Sino que yo por mi estado crónico comienzo a desarrollar resistencia. Y ahí es lo que les hablaba al principio. Que les hablaba si yo soy obeso, si soy sedentario, aumento radicales libres, aumento citoquinas inflamatorias que comienzan a generar una resistencia a la insulina. Entonces la insulina que es bien bacana, que se va a ir a abrir esos canales de tirosinquinasa, no, eso no se va a dar con esa efectividad como debería darse. Entonces comienzo a generar una resistencia a la insulina que va a ir progresivamente si no se está tratando. Entonces son pacientes que nacen con su páncreas normal, sus células beta bien bacanas, pero comienzan a generar su resistencia a la insulina. Dígame. Muy bien. Si yo digo aumento la resistencia, lo más probable es que haya disminución de la sensibilidad. Entre más sensible yo sea, porque yo estoy bien. Entre más resistencia hay, yo estoy mal. Esa es la connotación. Vamos acá. Bueno, y está la diabetes gestacional que ocurre en la segunda mitad del embarazo. Eso ya es cuando estamos en gestación, y eso lo vemos en la próxima clase, que es lo que pasa. Hoy quiero que se aprendan la 1 y la 2. La próxima semana vemos la diabetes gestacional porque ese es otro enfoque. Vamos. La de Modi. Ay, profesor, porque usted me marca la vida. Sí, ahí está este papel tan importante. La de Modi es una patología
una diabetes de origen genético, donde hay una mutación en un gen. Miren que la tipo 1, destrucción de las células beta del páncreas. En la MODY sí se produce insulina, sino que hay un defecto genético y dependiendo del defecto genético en el gen, pues la insulina no va a ser tan eficaz. No es por resistencia a la insulina, por tu alimentación, por tu factor de pronto genético, sino hay un gen que está mutado. Ay, pues puchica, profesor, y entonces hay que, por eso le decía al principio, los de MODY muchas veces nosotros aquí en Colombia, por no tener la tecnología o ir más allá, lo asociamos como si fuera tipo 1, pero ellos no son tipo 1, ellos son MODY. Porque insulina se está produciendo. Cuando tú no produces insulina es porque tú eres 1. Pero si tú produces insulina, no eres 1, eres MODY. ¿Cómo lo sé? Solamente tienes que hacer el perfil genético. Si no, ¿cómo lo vas a saber? Y eso también se podría relacionar con el reactivo, ¿sí? Para relacionar si es tipo 1 o si puede ser tipo 1. Correcto. Te voy a poner el caso, un ejemplo. Paciente de 12 años con poliuria, polidipsia, polifagia, nivel de glucosa de 300. Tú de una vez decís, no, es tipo 1. Pero entonces tú le mandas un 22C porque todavía no tenés pruebas genéticas para pues, saber si hay, a dónde voy. Igual con la genética, pues también puedes saber si es tipo 1 porque yo le voy a ver los autoanticuerpos, ¿cierto? Puedo determinarlos si hay, cuáles son, qué tipo, qué lo causó, un virus, qué lo causó. Pero a lo que voy, lo que me decía el joven, yo hago un 22C. Si no se está produciendo insulina por nada del mundo, tipo 1, ¿todavía no estoy? Sí. Yo ya sé para dónde voy. Si yo sé que se está produciendo insulina, pero un niño que no es obeso, yo digo, me parece MODY. Y ahí sí ya, vamos a tratar de hacer un estudio con los papás, trato de tal, para poder tipificar, ya voy para que no me vaya a leer, tipificar qué tipo de gen es el que me está causando y cómo está esa resistencia. Si es mucha, si es baja, qué es. Ahora sí te Una mujer delgada, por ejemplo, puede presentar diabetes. Claro. Cualquier persona en cualquier connotación podemos presentar diabetes, flaco, gordo. ¿Es más probable que sea diabetes genético o diabetes tipo 1? Por lo general los pacientes diabéticos tipo 1 tienden a adelgazarse, porque como no hay producción de insulina desde la niñez, pues ¿qué va a pasar con ellos? La masa muscular y todo lo que tiene que ver con textura comienza a disminuir en vez de aumentar, lo que no ocurre en la dosis. Bien, los más comunes está el 1, el 2, el 3, son los más comunes los genes aislados para los tipos MODY. Bueno, para que no se me fuera la idea del tratamiento de este. Claro, porque ¿qué se daban cuenta los doctores cuando se clasificó la MODY? Y era algo muy particular. Yo una MODY la puedo tratar con metformina ni menclamida. ¿Qué son esos, profe? Son hipoglicemiantes orales. Si yo le inyecto insulina a alguien porque no está produciendo insulina, y solamente se lo tengo que dar a quién, ¿a la 1 o a la 2? A la 1 nada más. Excepto que después sea diabético tipo 2 y ya tengo una resistencia absoluta y ya no haya nada que hacer, ahí sí le zampo insulina. Y que veo que la hemoglobina glicosilada es súper alta, pero eso ya es criterio médico. Pero tú como médico ya sabes que la tipo 1 que no produce insulina, tenés que inyectar insulina. No hay más. No tenés solución porque lo vayas a matar. Pero la tipo 2, para eso están los hipoglicemiantes orales y cambiarle el estilo de vida. Profesora, pero al tipo 1 le tengo que cambiar el estilo de vida. Pues claro, porque también va a comenzar de pronto a desarrollar otros factores que pueden alterar también o aumentar o no ser eficiente esa insulina que le están suministrando. Pues también tienen que, sus hábitos tienen que mejorar. Pero principalmente al 2 y al MODY hay que tratarlo con su dieta, con su ejercicio, ¿sí? Y unos hipoglicemiantes que lo ayuden a que darle fuerza a la insulina, como al inyectarle fuerza a la insulina para que mejore, porque está resistente. Tengo una resistencia leve o tengo una resistencia muy aumentada, entonces voy a inyectarle hipoglicemiantes. ¿Vamos claros acá? Bien. Aquí está otra imagen de las diferencias, para que le tome foto. Aquí dice que hay más de... Con mucho gusto. Las otras imágenes que saqué, las saqué de los artículos que ustedes tienen ahí. Dice que existe más, sí, señor. El tema de la diabetes, como nos comentaste al principio, ya no toca fijarse en la edad, ¿cierto? O sea, se puede presentar en pacientes de 20, de 22 años. De 20, ya casi no se pide tanto de la edad, sino que busque su prueba. Le mando una pre, una postcarga, le mando una hemoglobina glicosilada para poder jugar con el paciente. Está muy grave,
necesito bajarle mucho la glucosa o no, un poquito, entonces ya usted puede ir con el tratamiento. ¿Cuánto le doy de dosis de metformina? ¿Cuánto le doy de dosis de dimetlamina? Para mirar cómo está. A los 3 meses, al mes, le doy nueva cita, le mido la hemoglobina glicosilada para saber si me está echando verdad o mentira en el tratamiento. Vais jugando con eso. Tú también ves al paciente, 20 años y es obeso, ya tú sabes que como médico tenías que bajar o mandar a bajar de peso. No le va a servir nada lo que tú le estás dando si tú no mandas a bajarle el peso al paciente. Y eso es donde apunta un tratamiento eficaz y no estáis perdiendo el tiempo. Porque tomando metformina siempre nada más, ahí sí, nada. Aquí dice que hay más de 50 dosis de riesgo de diabetes tipo 1. Miren, aquí está lo que les hablé ahorita, principalmente lo de la inmunidad humoral, los CAP65, el IA2, el IAA, el CINT8, pero que también puede ser por virus, también puede ser por factores genéticos, afectando cromosomas 6, 11 y 2, un montón de causas. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué son los losis? O sea, yo los vi en el artículo, pero ¿qué son? O sea, Los lugares específicos dentro de tu ADN. Losis. Muy bien, otra tabla. Locus genéticos asociados con la diabetes tipo 2. En este caso, la diabetes tipo 2, pacientes obesos, familiares obesos. Lo más probable es que algunos de estos cromosomas o alelos se encuentren alterados. Muy pocos se lo mandan a pedir, si no lo comienzan a tratar de una vez. Nos vamos para acá. ¿Cómo hago yo para poder mirar si mi paciente es diabético o no? Vamos para allá. Listo, comenzamos a jugar con esto. Usted manda una prueba de una glicemia en ayunas. Una glicemia en ayunas es partiendo de que el paciente tuvo un ayuno de 8 a 10 horas, ¿cierto? Que consumió pocos carbohidratos, que no hizo ejercicio, que no se tomó ningún medicamento en la mañana, porque hay medicamentos, como por ejemplo el de la tiroides, que disminuyen los niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? Digamos, un paciente que cumpla con todo el protocolo, tú deberías tener tus niveles de glucosa en sangre entre 60 a 110. Ese es tu nivel de concentración plasmático sanguíneo. Ahí debe estar. ¿Listo? Profe, qué pena una preguntita. ¿Los medicamentos neuronales también deben ser suspendidos para tomar la glucosa en sangre o no? Dependiendo qué tienen, hay que ver el efecto, si son hipoglicemiantes. Para la no es etiqueta. suspenderlo. Primero te hace las pruebas Claro, y te después lo se lo tomas. toma. Ojo, muy bien. Gracias por la aporte. Gracias. Siempre cuando ustedes le dicen algo, porque ustedes son los que le dicen a ellos cuando tienen, sospechan de alguna patología, ustedes asocian, porque hay que mirar qué medicamento, bueno, pues obviamente no es mi fortaleza. Digamos, si el medicamento es hipoglicemiante, sí o sí no se lo puede tomar en el momento de la toma de muestra. Simplemente lo lleva al laboratorio, le tomamos la muestra y sí se lo toma. Porque ese medicamento puede hacer que me disminuyan los niveles de glucosa y sean puros falsos positivos. Estamos dando algo que nada que ver con el paciente. Gracias. Profe. Gracias. Bueno, y vamos por acá. Una glucosa en ayunas. Pero ¿cuáles son las pruebas de...? Se los pasé porque aquí no lo van a entender hasta que lo entiendan listo. La prueba de tolerancia a la glucosa. Ojo aquí, mis hijos. Usted manda una pre y una postcarga. La pre es la que se dice que está en ayuna del paciente. Y la postcarga, si cumple. Voy para el tablero porque aquí sí nos toca mirar cositas puntuales. Ay, son blancos, todo el mundo me llama. Se puede mandarle al paciente si está sospechando, después de hablar con él de la consulta, que es diabetes. Usted puede solicitar una orden diciendo una pre y una post carga. Una pre es en ayuno. Por lo general, el ayuno es una glucosa que debería estar menor a 136. Si está menor a 136, yo le mando la carga o le doy la carga. ¿Y la carga qué es? Una solución de destroza, azúcar. ¿Listo? Y le damos 75 porque es un adulto. Pero ¿qué día nos llegó un caso? Un niño de 4 años y el médico le mandó una pre y post carga. Hoy en día ustedes tienen que hablar en español.
La bacterióloga tiene que saber, no porque si está recién no sabe, pero enseguida la auxiliar me dijo a mi doctora que llegó una pre y una postcarga, y le dije, ah, bueno, de una de 75. No es un niño de 4 años. Un momentico, pregúntele al médico que cuánto pesa el niño. Por eso ellos en la orden ustedes tienen que decir, ya sabemos que es un niño, pero tienen que decir cuánto pesa, porque si el niño llega ahí y no tenemos peso ni nada de eso, pues ustedes sí lo hacen en la consulta. Si es un niño, se tiene que pesar, se pesa y se multiplica por 1.75. Ejemplo, te voy a dar el caso real. El niño pesó 20 gramos, multiplicado por 1.75, creo que le dimos 35. Y si me sacan la calculadora, mucho mejor, me ayuda. Si no estoy mal, le di fue 35. ¿Sí? 35. Es muy diferente a la carga que ya está estandarizada para todos, 75. A un niño lo tengo que pesar. Profe, si el niño es obeso, buena pregunta. Si tiene 10 años y es súper obeso y pesa muchísimo, digamos, no sé, 50 por 1.75, ya se pasa de la concentración. No, se deja la mínima. ¿Cuál es la concentración mínima? Bueno, ya, mis hijos, eso es la respuesta. ¿Sí ven? Pero aquí los niños tenemos que tener mucho cuidado por su peso, obviamente. Ahora vamos bien. Le damos 75 y se mide a las 2 horas. La clave es las 2 horas, porque ya les dije por qué, ya les di. La insulina, su efecto principal, vuelve a sus valores normales a las 2 horas. Ya ella de lo que hizo, lo hizo en 2 horas. Lo que ya está aumentado es porque hay una resistencia de ella, porque no está funcionando bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, 2 horas clave para nosotros poder evaluar el metabolismo de los carbohidratos. Bien, entonces, aquí va un caso importante. Si yo con esto le mido que la glucosa en ayunas le dio en 110 miligramos sobre decilitro y a las 2 horas le dio 180, ¿qué perfil me está mostrando el paciente aquí? Que el paciente es, díganmelo, diabético, no lo duden. Si en ayuna le dio 110 y a las 2 horas después de darle la carga le dio 180, el paciente ya es diabético. Ya hay una resistencia a la insulina, 160, 170 le paramos. Pero si el paciente le dio 110 y aquí le dio 140, ¿yo de qué estoy sospechando? Prediabetes. Ahora, profesora, ¿me quiere meter otro concepto? Sí. Sí. ¿Por qué me lo tengo que meter? Porque después, ya mayor a 180, después de hacerle el primer examen, ya es diabético, 170. Ya más usted va jugando si tiene factores de riesgo, no sé. Pero, ojo, si un paciente tiene 110 acá y aquí 130, 140, 150, él todavía no es diabético, pero las pela para allá. Ahí es donde tú accionas rápido antes de darle la metformina. Ahí, ¿cuál es lo que tienes que hacer tú? Cambiarle el estilo de vida al paciente, volverle a hacer la prueba y medirle la hemoglobina glucosilada. Y ahí sí, el tratamiento se lo das cuando tú confirmas que él es diabético. Dígame, señora. Prediabético, cuando un paciente sin factores de riesgo puede manejar entre mayor a 110 a 160, yo le pongo. No hay algo estandarizado en los prediabéticos, porque los médicos o los endocrinos, que son los que saben de este tema, juegan mucho con el estilo de vida del paciente, juegan mucho con si es obeso, si es sedentario, si tiene una patología de base, si es hipertenso, juegan mucho con ello. Pero es un paciente que le dio 170, para ello ya es diabético, pero porque tiene factores de riesgo, pero no tiene ningún factor de riesgo, está en 170, uy, yo te voy a cambiar, y es obeso, te voy a cambiar un poquito el estilo de vida y vamos a probar al mes para ver cómo funciona. Si no, pues te doy hipoglicemia antes. ¿Pero el síndrome metabólico? Ahí ya va más para síndrome metabólico, porque todavía no eres diabético. Eres diabético cuando ya tú lo confirmas, pero de resto estás en síndrome metabólico porque la tienes alterada, pero no eres diabético. Profe, el límite es el PREC, el 136 sería el límite como máximo. Ah, bueno, muy buena pregunta. Ojo con esto. Este es para yo poderle darle la carga, porque realmente la PREP tú la deberías tener, si eres normal, entre 60 a 110. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero la carga de glucosa, si tú me mandas esta prueba, hasta 136. ¿Por qué no un paciente me llegó con 145
y le voy a dar una carga, le subo demasiado el azúcar y le puedo dar un shock, un coma diabético, o puedo promover o inducir a un estado aún más hiperosmolar. Yo lo estoy provocando porque yo soy la bacterióloga que lo estoy haciendo. Entonces yo tengo que evitar eso. Muy buena pregunta, pero es que yo necesito el diagnóstico. Yo el diagnóstico no lo voy a hacer con eso. Si le dio 140, pero yo necesito saber a las 2 horas cómo está haciendo la insulina, pues le mando una pre y una post andrial. O sea que lo mando a desayunar. Le mando la pre porque y le digo por digamos mayor a 136, como está alta, lo mando a desayunar. Y luego de las 2 horas le tomo la muestra porque son sus alimentos que él come normalmente para yo mirar cómo está comportándose la insulina. ¿Estamos claros? No soy yo que le estoy suministrando algo que está estandarizado. Es algo que él consume, no que me consume un pastel, profesora, y un agua de panela, o bueno, ya se la toma. Lo único que no me va a salir a tomar una Coca-Cola. Sí, yo igual uno les pregunta, ya uno con ellos sabe manejar la situación. Nada de Coca-Cola, señor, porque está duplicando. Consuma así su cafecito, consuma lo que pueda, pero consuma algo. Y con eso me ayudo. Bien, y están las curvas. Con esto te ayudas aún más. Con las curvas. Vamos a borrar. Mientras que borro, voy a ir al chat. No se le da la carga, pero eso lo hacemos nosotros en el laboratorio. Usted lo interpreta, pero usted ¿qué tiene que saber? Si dice, usted siempre manda pre postcarga, porque usted no sabe cuánto tiene la pre. Pero al final, después nosotros le mandamos recomendación, le hicimos la pre postpandrial, pero usted tiene que saber qué es. Por eso es que yo les explico, porque usted tiene que saber interpretar qué es lo que le estoy mandando. Y si el paciente se lo hace en un laboratorio privado y hasta que no salga el resultado, ¿cómo lo sabe? No, porque es ahí mismo. Nosotros la pre se la hacemos ahí, o le hacemos una glucometría, o se la tomamos rapiditico y le decimos, espera un momentico 10 minutos o 15 minutos, montamos y ahí sí le damos la carga. No, todos nosotros lo controlamos ahí. Él no puede salir del laboratorio hasta que no termine el examen. Que si tiene más de 136 le manda ahí si la pospandria. Sí, la pospandria. Entonces uno dice, mire, le salió alta la glucosa, no sabía esto, no, yo nunca me había hecho el examen, que yo no sé qué. Bueno, entonces vaya, ahora ¿qué vamos a hacer? Desayuna un momentico acá afuera, se toma algo suave y luego viene para acá. Apenas usted termine de desayunar, hay que contabilizar 2 horas exactas. Y es fácil, eso toca usted meterle la película al paciente, porque si no se van a hacer mandados, a hacer vuelta, a comprar yo no sé dónde, y llegan a hacer uno, pero ¿qué pasó? Otra vez, venga mañana. Ay, no me explicaron. Y la otra son las curvas, que son aún más eficaces. La curva se hace en ayuna. La ayuna se hace, luego se le da la carga, en este caso, se mide a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas. Casi a las 3 no llegamos porque a las 3 tener al paciente como hasta las 12. Eso es cruel. Cruel para él y cruel para nosotros porque escucha todo el desorden de uno, la gritadera, la no hay qué, entonces trata uno como evacuar hasta esa hora. Pero lo más importante, hay pacientes que son hipoglicemiantes que usted la mandan hasta la 5ª. Cuando un paciente es hipoglicemiante, lo mandan hasta la 5ª para mirar qué tanto es el descenso, hasta cuánto es el límite que puede llegar, si llega a 30, llega a 20. Entonces, a los hipoglicemiantes sí llegan hasta la 5ª. A los diabéticos no, porque nosotros sabemos que el efecto clave está aquí, ya se los enseñé. Aquí está el pico máximo, aquí también está alto y aquí ni se diga. Aquí ya tiene que bajar. Esa es la tarea. Con esto sí les traigo ejemplos. Ya se los voy a poner acá. Miren acá. Para mis hijos allá en la... Un paciente... Ajá, yo. ¿Con cuánto de glicemia le puedo dar un shock a una persona? Nosotros tratamos que mayor a 140 y darle destroza, ¿no? Pues hasta 180, a veces hay uno que no le hace ni cosquilla. 170 y se estampa en su destroza y no pasa nada, pero no, hay donde no lo podemos arriesgar. Que se desmaye, hay donde nosotros no nos arriesgamos. Digestión brava, como una gasa.
gastritis aquí que me está comiendo el alma. Bueno, miren esta cosa tan bacana. La curva de los pre, para que más o menos su mente la esté asociando. No es una regla de oro, pero es la regla, hacia donde apunta la regla. ¿Estamos claros hasta ahí? Para que ella me vaya conociendo. Y la profesora dice que no es la regla, quiere decir que hay un escondido ahí. Sí hay un escondido. Dice así, un paciente que llegó y se le hizo una glucosa en ayunas y dio 98. Vamos bien. A los 30 minutos le dio 137, 175. Está bien, porque está el pico máximo hasta ahora, hizo todo el proceso de la digestión, hasta ahora va pasando y todo eso. Hizo el transporte y todo eso. A la hora dio 154, igual tiene que estar alto, porque hasta ahora la insulina también se estimuló, todo lo que ya hablamos. A los 90 está en 145 y a las 2 horas está en 100. No bajó a los valores normales, pero tampoco están tan altos. Están como en ese rango aquí de aumento y de descendencia sin llegar a los valores normales. Entonces este paciente es un prediabético. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Te quedó aún más claro, Rosy, ahora? Me gusta. ¿Cuál fue el primer valor? 175. Ahí está la glucosa intestinal, hasta ahora, ya llegó a sangre. Estoy haciéndoles como el recorrido. Este paciente le dio 89, a los 30 le dio 162, pero mire el comportamiento. Va hacia la descendencia y se encuentra dentro del rango, del perímetro este. Si se encuentra dentro de este perímetro, ya es un paciente normal. Y por último, ¿cómo es el comportamiento de los diabéticos? 115, por ejemplo, aquí le dio aquí, 198, a la hora 246, 201 y 186. No una descendencia significativa, por ende hay una resistencia a la insulina o alguna, hay que saber si es diabético tipo 1 o tipo 2. Ni se diga. Ya prácticamente está en una cetoacidosis diabética. Esos rangos son ya más que todo cetoacidosis diabética o en los diabéticos tipo 1 una hiperosmolaridad pero crónica. Grave, eso hay que internarlo de una vez porque hay que inyectar la insulina para bajárselo urgente. Profe, en los diabéticos controlados va a estar ese rango entre 60 y ya vamos para ese tema. Salgamos de los diabéticos. Hasta ahora lo confirmaste. Ahora, ¿cómo vas a tratar el diabético? Ya vamos para allá. ¿Qué pasa si en dado caso la curva tenga un descenso muy, o sea, que caiga muchos niveles de glicemia en sangre? ¿Un hipoglicemiante? Ajá, exacto. Sí puede llegar a suceder. Sí hay casos de eso. Sí hay casos de eso. Hay que ver qué tanto, por ejemplo, ese ovario poliquístico esté avanzado, eso, pero sí puede pasar. Sí hay casos de eso. Al revés, hay que tratarlo con un glucagón y toda esa vuelta, pero sí hay casos. Muy común, pero ahora el doctor aquí me pasa una pregunta, profesora, que ahora ya ven. Pues claro, porque la vida, esto es de los test de Sullivan, no se preocupen, así que ahí terminamos. Ahora voy con esto un momentico. Ay, Ana, pero no es la diapositiva, espere. No miren la diabetes estacional, que es la próxima clase, aquí. Ahí, sí. Esa era para allá arriba. Bueno, sin embargo, ahí está otra prueba que se llama la hemoglobina glicosilada, que es la que a ustedes ya les resuelve un poco más la vida. ¿Por qué? Porque los pacientes llegaban muchas veces, ay, yo voy donde la doctora, es más chévere, me cae más bien, ay, pero a mí me da pereza ese ejercicio, a mí me da pereza tal, todo lo que ella dijo, no. Pero 2 días antes son firmes, todo vicioso, todo saludable, ensalada, usted no viera cookies. Lo más probable es que usted le hace la glicemia en ayuna y está baja. Sí. Y ay, pero señor, usted me portó súper bien. Ya sé cómo le voy a cantar la mentira. Le hago una hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada
cuando se aisló bioquímicamente, fue lo mejor que se hizo. Los glóbulos rojos tienen un ciclo de vida y eso ya lo saben muy bien. 120 días, se destruyen en el vaso, Cuando hay esa liberación de esa hemoglobina, también ahí está la hemoglobina glicada. Ahí está también la glucosa. En la fracción A1C. Esa fracción A1C nosotros la medimos por técnicas turbidimétricas. Y esa turbidimétrica la medimos en porcentaje. Entonces tú deberías tener tu hemoglobina glicosilada menor a 5.6. Si la tienes en un rango más alto, estamos hablando de pacientes que es diabético, que maneja rangos mayores a 160, 170 y diabéticos no controlados según la escala que tengamos de hemoglobina glicosilada. Ahí no hay forma de que te deje mentir el paciente, porque pueden tener pacientes glucosa, uy señor, usted es diabético, porque le dio la última vez que vino la glucosa en 180 y ahorita la tiene en 110, lo felicito, y la hemoglobina de 7, 8. Ahí está la clave suya como médico a decir, señor, usted está activo y lo más por favor, mi renal, el tratamiento y la película. Usted no es capaz de controlar la boca, entonces como usted no es capaz, lo vamos a ayudar por vamos a comenzar el tratamiento con hipoglicemiento oral. Ay, doctor, yo no quiero medicamentos. No, que mi mamá me dijeron que si yo tomaba medicamentos ya era para toda la vida. Ya, aquí está una ley que usted dice que tiene una hemoglobina glicosilada de 7, 6, señor. Quiere decir que usted está manejando niveles de glucosa en la vida real como de 300. Y aquí aparecen, el laboratorio equivocó, no equivocaste, equivocaste tú. Entonces ya empiezas tú a jugar con eso, al tratamiento y a todo. Pero la hemoglobina glicosilada es muy clave para ello, demasiado clave para eso. Aquí está la fracción que nosotros medimos, la A1C a 1, en la que ustedes piden. Y ya. Aquí esto es algo de estudios. Recuerden que todo lo que usted ve es porque se han hecho estudios. ¿Sí? Por ejemplo, en una población X se dieron cuenta que si tú tenías una hemoglobina de 5 más o menos deberías tener tus niveles de glucosa ahí. Que si tú tienes una hemoglobina glicosilada en 6, más o menos estos son los parámetros que deberían de manejar. Sin embargo, pues ya sabemos que todo esto depende del estado del paciente en el momento de hacerse el examen. Pero esta es la realidad. Aquí es donde te está diciendo si es diabético o diabético no controlado. Yo voy a descansar. ¿Y cómo voy a descansar? Con un casito clínico. Para ustedes con todo mi amor. Con estos 3 casos clínicos, bueno, sí, voy a armar por grupito aquí, allá y allá. 3 casitos clínicos que vamos a analizar de manera rápida y chévere. Les voy a dar 10 minutos para una socialización y donde ustedes me van a dar los puntos clave de lo que aprendieron aquí y de lo que está ahí. Palabras que no entienda, la dicen, no es que me la preguntan. Ya GPT, ¿qué es tal? Profesora, es tal. Ya, usted me dice, ¿estamos claros acá? Sí. Tengo que usar la tecnología, yo no puedo perder.